Bueno, ahora pasaremos a hablar acerca de la simulación de nuestro proyecto del curso de circuitos digitales. Nuestro grupo trabajó en un reloj digital de 24 horas, haciendo uso del componente electrónico sugerido, ¿no? Que en nuestro caso fue un circuito integrado 555 o también llamado temporizador 555, que es uno de los circuitos electrónicos más utilizados en la industria y además en la circuitería. Además, cabe destacar que es el más económico y también el menos preciso, ¿no? Puesto que consiste de una resistencia y un condensador. Y bueno, a partir de aquí ya se puede contar con un sinfín de posibilidades, ¿no? Para el uso de este componente. Ahora, este componente básicamente consiste en un elemento que se activa o desactiva después de un tiempo más o menos preestablecido. Bueno, lo primero que podemos observar en la simulación es la fuente de energía, ¿no? El cual está conectado a tierra y también al circuito fundamental, ¿no? En nuestro proyecto, que es el circuito integrado 555, ¿no? Mediante un condensador de poliéster de 1.5 microfaradios. Además, cabe destacar también que la fuente de energía es de 12 voltios, lo necesario para que pueda correr, ¿no? Nuestra simulación. Además, también alimentamos un diodo LED, el cual nos servirá como indicador para saber si el circuito está en correcto funcionamiento, ¿no? Luego de eso también podemos notar el uso de dos pulsadores, uno para poder controlar el indicador horario y otro para poder controlar el indicador del minutero, ¿no? De nuestro reloj digital. Entonces, más abajo también podemos ver la utilización de 6 circuitos integrados, ¿no? Que en este caso son circuitos integrados 4026, el cual consta de una salida descodificada de 7 segmentos, ¿no? Que irán conectados luego a los display, que nos mostrarán la hora exacta. Además, algunos de estos circuitos integrados 4026 también irán conectados a circuitos integrados 7411 o también a un diodo y luego a un circuito integrado, ¿no? Bueno, este circuito integrado 7411 es un circuito integrado que cuenta con 3 compuertas lógicas AND y 3 salidas positivas. Su función básicamente es realizar una multiplicación de las entradas siguiendo los principios básicos de una multiplicación ordinaria de números binarios, ¿no? En otras palabras, podríamos decir que se trata de compuertas AND, que bueno, ya lo hemos visto, ¿no? A lo largo de nuestro curso. Entonces, nosotros ya tenemos, ¿no? Fundamentos básicos acerca de esta compuerta. Además, también podemos ver el uso de resistencias, las cuales fueron en su gran mayoría de 470R y bueno, dos resistencias de 330R y 470K. Al final de todo, también podemos ver, ¿no? El uso de 6 displays de 7 segmentos, los cuales nos servirán para indicar tanto las 24 horas del día como los minutos y los segundos transcurridos desde el arranque del circuito. Ahora procedemos a correr la simulación. Lo primero que podemos notar a simple vista es que apenas inicia la simulación, el LED empieza a parpadear y los displays ya nos dan la información del tiempo transcurrido desde el momento en el que alimentamos el circuito, ¿no? Bueno, el hecho de que el LED empiece a parpadear nos da buen indicio, ¿no? De que la simulación está corriendo correctamente. Ahora, con el uso de estos dos pulsadores que hemos conectado a nuestro circuito, podemos maniobrar y hacer variar las horas y los minutos, ¿no? Los cuales van a avanzar en una unidad cada vez que presionemos el respectivo botón. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando presionemos el botón de las horas, lo que va a pasar es que va a aumentar en una hora, ¿no? Y en caso contrario, presionemos el pulsador de los minutos, va a avanzar también, ¿no? El display de los minutos. En este caso, podemos ver, ¿no? Que cada vez que presiono el pulsador, avanza en un minuto. Bueno, con esto ya daríamos por concluida, ¿no? La presentación de la simulación del circuito, para así ya dar pase a la parte experimental, ¿no? Que lo hemos realizado con Protobar y ya con uso de componentes reales. Bueno, ahora pasamos a la parte de ya la experimentación en Protobar del circuito que hemos armado, ¿no? Que es un reloj digital de 24 horas. Entonces aquí a simple vista podemos ver, ¿no? Algunos de los componentes que hemos utilizado, por ejemplo, ese componente rojo que está ahí a la derecha es el condensador, ¿no? De 1.5 microfaradios. Podemos notar algunas resistencias, algunos circuitos integrados, también uno que otro pulsador, además de también los jumpers, ¿no? Que hemos utilizado para este circuito, para tratar de que se vea un poco más ordenado. También hicimos uso de 4 protobars para así para poder hacer que quepa, ¿no? Todo el circuito eléctrico.
Podemos notar también, ¿no? Los circuitos integrados, los 6 circuitos integrados, los 3 circuitos integrados que usamos como compuertas también en la parte de arriba. Podemos notar también los 2 diodos que hemos utilizado y bueno, también las resistencias, ¿no? Ahora, en un momento vamos a pasar a ver la parte de los display para poder ahí ver también, ¿no? Más fijamente, ¿no? Donde están las resistencias que eran de 470 ohmios. Y ya, pues, como podemos ver, ¿no? Ahí las resistencias que estamos utilizando, tanto al salir de las compuertas como también en la parte de los displays. Y bueno, podemos notar, ¿no? Que son justamente, como decía, los de 470 ohmios. Y bueno, pues si hemos hecho utilización de bastantes resistencias, como lo habíamos expuesto, hemos usado más de 50 resistencias, porque se trataba de un circuito algo complejo, ¿no? Entonces podemos ver las conexiones que hemos realizado. Ahora también podemos notar aquí los displays, más de las resistencias que hemos usado. Y bueno, también la alimentación, ¿no? Que en este caso lo empezamos a alimentar justamente por el lado de los displays, para que así la resistencia baje la tensión un poco y haga que evite que el LED se queme, ¿no? Porque sabemos que el LED a veces no aguanta mucho voltaje, entonces lo que hemos hecho es conectar la fuente justamente por el lado donde están la mayor cantidad de resistencias para así hacer que la tensión baje, ¿no? Y ahí podemos ver, ¿no? Los displays que hemos utilizado, los 8 displays, perdón, los 6 displays que hemos utilizado. Ahora pasamos a la parte ya más crucial, ¿no? Que en este caso sería ya conectar el, el circuito que hemos armado a la fuente, ¿no? Entonces pasamos a hacer la conexión. En este caso, como podemos ver, el LED está teniendo el comportamiento que esperábamos, ¿no? Que es justamente el de parpadear. Ahora, en este caso, podemos notar que en los displays no se marca la hora, ¿no? Pero no se marca por el hecho de que al momento de comprobar las conexiones, estábamos comprobando la continuidad en alguno de los cables y notamos que algunos de los jumpers eh, no estaban del todo bien porque no se verificaba, ¿no? La continuidad. Entonces, al no haber continuidad, algunas conexiones no se dieron del todo bien. Y tratamos de buscar, ¿no? ¿Dónde estaba el error de los jumpers? ¿Cuál de todos los jumpers eran los que estaban mal? Porque fueron algunos que sí logramos encontrar, pero aún así había algunos que no logramos ver, ¿no? Entonces, justamente por ese motivo es que no se estaba marcando del todo bien los displays, pero como podemos ver que al momento de presionar los pulsadores, si hay un pequeño cambio, ¿no? Justamente en los lugares donde debería ser. Entonces, al menos de esa forma comprobamos que el circuito está bien armado, pero bueno, como le decía, tuvimos algunos problemas, ¿no? Más que nada con los jumpers. Y ya, pues. Y bueno, de esa forma, ¿no? Daríamos por concluido ya nuestra experimentación, que no fue del todo exitosa por algunos problemas que tuvimos, pero al menos eh, pudimos llegar a un lugar muy cercano, ¿no? A lo que esperábamos. Entonces, esa sería nuestra exposición del protobar.